¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos hoy hablando de nuevo de lo que va a ser este operativo para vacunar a los colombianos contra el COVID-19. Recordemos que en las últimas horas llegaron las primeras 50.000 dosis del laboratorio Pfizer. El presidente Duque anunció esta madrugada la llegada de 192.000 vacunas del laboratorio chino Sinovac. Y también se espera, repito, todo un proceso que va a arrancar en las próximas horas con el traslado a diferentes regiones del país de estas primeras dosis de las vacunas contra el COVID-19. Hoy hemos invitado aquí al estudio, por primera vez viene en medio de la pandemia, después de estos meses de pandemia, el señor ministro de Salud, Fernando Ruiz. Ministro, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Juan Diego. Un saludo para ti y para todos los televidentes. Pues, ministro, lo hemos invitado. Usted es el hombre detrás de todo este operativo, el arquitecto de este gigantesco plan que ha dispuesto el gobierno para vacunar a los colombianos. Una vacunación que ya vamos a hablar, vamos a entrar en detalle con las cifras, ministro. Pero quería preguntarle inicialmente, bueno, hay que decir, ministro, vamos a tener preguntas de diferentes ciudades del país, de nuestros compañeros aquí en Bogotá, algunas de las personas que nos han escrito a través de redes sociales. La idea es tratar de resolver la mayor cantidad de inquietudes en el menor tiempo posible, porque sabemos que va rumbo a Sincelejo, donde se va a aplicar la primera dosis de esta vacuna que llegó al país. Sobre lo que ha pasado en las últimas horas, ministro, el anuncio que hizo el presidente de estas 192.000 nuevas vacunas que vienen del laboratorio chino Sinovac, ¿qué detalles se pueden entregar de este despacho? Sí, Juan Diego, salieron el día de ayer 192.000 dosis. Esperamos que de trayectoria más o menos 4 días, esperamos que el sábado estén arribando a Colombia, el sábado 20, para poder proceder a llevarlas a nuestro centro de acopio y poder empezar ya a distribuirlas a nivel nacional. Estas 192.000, ministro, ¿ya tienen establecido a dónde las van a aplicar, a dónde las van a llevar? Pues tenemos todo, nosotros vamos acopiando vacunas y vamos iniciando todo lo que es la distribución a nivel territorial. Estamos analizando, te quiero comentar, con la instancia asesora de vacunas, la posibilidad también de hacer un bloqueo especial en la ciudad de Leticia. Como ustedes saben, Leticia la tenemos prácticamente aislada del país por el tema de la cepa brasilera. Sería una oportunidad interesante para vacunar la población de Leticia y terminar esta situación y darle un respiro a la ciudad y también proteger al resto del país frente a la posibilidad de llegada de esta nueva cepa. La instancia intersectorial de vacunas, que es el organismo que nos asesora, de científicos que asesoran el tema, hizo esta recomendación, la estamos analizando y próximamente podemos tomar una decisión al respecto. Sí, ministro, estas 192.000 vacunas que anunció esta mañana el presidente, ¿estaba previsto que llegaran en el tiempo estipulado, en este tiempo en el que se anunció? Sí, Juan, nosotros teníamos, quiero confesarte, plan A, plan B y plan C para cumplirle a los colombianos con la fecha que habíamos estipulado del 20 de febrero para iniciar el plan de vacunación. Sí. Plan A, las que nos llegaron la vía bilateral de Pfizer. Plan B, estas vacunas de Sinovac. Y plan C, las vacunas de COVAX también de Pfizer, que también están pendientes. Ya fueron aprobadas 117.000 vacunas y estamos pensando que podrían llegar también al final del mes de febrero. Es un tema que estamos precisamente en tema de programación. Con este plan A, plan B y plan C que usted nos dice, ministro, a hoy, en los próximos días, ¿cuáles son las cuentas del gobierno en número de dosis que van a llegar? Mira, las cuentas, las vacunas se planean a nivel mundial por trimestres. Las cuentas del primer trimestre, o sea, lo que queda de febrero y marzo, son de la negociación bilateral directa con Pfizer, 600.000 vacunas, las 50.000 que nos llegaron esta semana, 50.000 que llegarían la semana entrante y en las siguientes 4 semanas de marzo, grupos de 100.000 vacunas semanales para completar 600.000. A través de COVAX, 117.000 vacunas de Pfizer. De Sinovac nos llegarían en este momento cerca de 192.000 ya esta semana y estaríamos esperando para las 2 primeras semanas de marzo algo más de 1 millón de vacunas y también nos quedaría pendiente también por el mecanismo COVAX, ya fueron aprobadas, pero no tenemos todavía la fecha precisa de entrega, vacunas de AstraZeneca, algo más de 1 millón de vacunas de AstraZeneca. En esta primera etapa, ministro, estaríamos hablando, usted me corrige, 1.961.366 dosis. Más o menos. Es el primer cálculo que tiene el gobierno. Sí, Juan Roberto, más o menos estaríamos hablando
de ese volumen, a cerca de 2 billones de dosis. Esa es como la expectativa, digamos, basal mínima que esperamos que tengamos para poder específicamente cumplir con lo que sería la etapa 1, población de trabajadores de la salud, Juan Roberto, y adicionalmente mayores de 80 años. Mire, ministro, voy a interrumpirle un segundo en este diálogo, o más bien, continuamos en este diálogo porque Juan Diego Alvira tiene en este momento la salida del camión con estas 50.000 dosis, Juan Diego, las que van saliendo a varias regiones del país. Sí, Juan Roberto, aquí está en este preciso momento partiendo la caravana con el furgón y estas dosis de la vacuna del COVID-19, sumamente custodiada por la policía, rumbo al sitio designado por los protocolos y por el Ministerio de Salud para comenzar el proceso de repartición hacia las diferentes regiones. Ministro, justamente quería preguntarle sobre eso, ya que vemos cómo comienza en firme ahora sí a distribuirse y todo el proceso de logística de la vacunación contra el COVID-19. ¿Qué va a pasar hoy con ese furgón? ¿Hacia dónde va exactamente? ¿A qué zonas va a llegar? ¿Cómo va a iniciarse el proceso de distribución y los protocolos? Ministro, buenos días. Sí, señor, vamos seguramente hacia Sincelejo y Montería, las dos ciudades con las cuales iniciamos el proceso de vacunación. Bueno, ministro, voy a ver, a propósito del tema, y voy a invitar a los televidentes a recordar ese cronograma de estas primeras dosis para luego hablar del plan general de vacunación de estas 50.000, y quisiera que lo viéramos en el mapa de Noticias Caracol en nuestro wall para que empecemos con estas dos que mencionaba Juan Diego. Estas se van hoy y empiezan a aplicarse en Sincelejo y Montería. ¿Allí cuántas hay previstas, ministro? En Montería y en Sincelejo no tengo el número exacto, pero básicamente la proporción igual para todo el país. Es una fórmula de distribución similar para todo Colombia, en la cual, de acuerdo con el tamaño de la población de trabajadores de la salud de primera línea que tiene cada ciudad o cada departamento, se distribuyó específicamente. Usted va para allá, ¿no? Va para Voy para allá. Va sí, para sí. Sincelejo. Bueno, el día jueves 18, el cronograma dice lo siguiente, que la vacunación arranca en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, la capital de Santander, Cartagena y me corrige también Barranquilla, ministro. Sí, señor. Bueno, y parte de Cundinamarca. Esas son digamos, las grandes ciudades del país donde decidimos tomar ya el operativo. Sincelejo y Montería como operativo piloto inicial y posteriormente ya el impacto el día jueves para las grandes ciudades del país. Solo tuvimos que planear básicamente entre domingo y lunes cuando teníamos ya el conocimiento que las vacunas llegaban anticipadamente. ¿Recuerdas que estábamos pensando que era a partir del 20 de febrero? Sí, y justamente, ministro, nuestros compañeros de Medellín, Andrés Noreña, de Noticias Caracol, le tiene inquietud sobre ese proceso de vacunación en la capital antioqueña. Andrés. Juan Roberto, televidentes, justamente uno de los ciudadanos quiere trasladarle una pregunta, una inquietud al ministro Ruiz. Muy buenos días, Sebastián Herrera. ¿Usted qué le preguntaría al ministro en este momento de vacunación? ¿Cómo vencer el miedo de nosotros los ciudadanos a vacunarnos? ¿Cómo vencer ese escepticismo? No hay que tener miedo, no hay que tener escepticismo. Todos los más importantes científicos de Colombia, el doctor Wasserman, el doctor Anaya, el doctor Yunis, todos nos han hecho webinars donde nos muestran que las vacunas son seguras y efectivas. En el mundo hay vacunados ya más de 50 millones de personas. Los efectos que se han encontrado son mínimos, básicamente locales. Y si esto sí nos provee la posibilidad de reducir el contagio y también de tener enfermedad severa, que es un tema muy importante, la enfermedad severa que conduce a la muerte. Que eso es muy importante. Mire, ministro, también tenemos inquietudes de Barranquilla, otra de las ciudades a donde va también a iniciar ese proceso de vacunación. Margarita Ariza, con inquietudes de los barranquilleros. Margarita, para el ministro. Pues nos encontramos aquí en el barrio de La Esmeralda, sí, y para el ministro tenemos un habitante que quiere hacerle la pregunta directamente, Juan José España. ¿Cuál es la inquietud que usted tiene que me estaba contando ahorita? Yo pregunto de qué efecto hace la vacuna, qué tiempo demora. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Y qué efecto queda después que uno se vacuna? Ok, es porque se tiene la información que el efecto es muy corto, de 6 meses, y la gente pues quiere saber exactamente cuánto dura inmunizada y también se deja algún efecto colateral.
Juan Roberto, en este primer envío vamos a distribuir 3.120 vacunas para el Atlántico. Y la pregunta es muy importante. Hace una semana y media salió en la revista Science, que es una de las 2 revistas científicas más importantes del mundo, los primeros resultados del estudio de seguimiento de la inmunidad natural y la vacunación. ¿Y qué los arrojaba? resultados son buenos. ¿Sí? Después de 8 meses de seguimiento, la inmunidad se mantiene a niveles muy altos, evidentemente protectores. Es decir, como tú sabes, estas vacunas se han ido desarrollando en muy corto tiempo, todavía no ha transcurrido años para saber cuánto dura la inmunidad, pero en las evaluaciones que se están haciendo en este estudio han encontrado que se ha mantenido todo el tiempo a lo largo de los 8 meses de seguimiento, lo cual es una muy buena noticia. 8 meses de seguimiento y de inmunización. Seguimos con los días, ministro. Hablábamos de jueves, veamos ahora el viernes. El viernes 19, la aplicación de la vacuna está prevista para Riohacha, Cúcuta, en la frontera, Pereira en el eje cafetero, Armenia también en esa zona del país y Manizales, las 3 ciudades pegaditas, lo mismo que en Valledupar, la capital del Cesar. Y me falta Santa Marta. Ah, bueno, pero se la incluyeron a última La hora. acabamos de Sí. incluir ahora, sí. Santa Marta había un cierto reclamo justificado de la población del Magdalena frente a... Ministro, usted ha hablado, ayer lo decía anoche en el programa de Prevención y Acción y lo hacía esta mañana hablando con varias emisoras. ¿Cuál fue el criterio de selección de estas ciudades y de estas regiones? ¿Cómo se distribuyó? Yo creo que es un criterio básicamente de avanzar primero en Sincelejo y Montería, hacer un pilotaje, probar toda la logística y después lanzarnos a las grandes ciudades del país y posteriormente irnos regionalmente extendiendo por todas las ciudades del país hasta llegar a las zonas probablemente más complejas, que son las zonas de la Orinoquía y la Amazonía, donde digamos hay mayor dificultad para el manejo de la logística. Pero esto todo es un aprendizaje que estamos haciendo en menos de una semana y en el cual el afinamiento es muy importante. Hoy vamos a tener un puesto de mando unificado que va a encabezar el señor presidente de la República con el ministro de Defensa, el ministro de Interior, el ministro de Salud, para terminar de ajustar todo ese alistamiento con todos los entes territoriales y asegurarnos de que todo esté listo para a partir de mañana iniciar todo el proceso de vacunación. Ministro, 8:23 minutos, estamos en esta cobertura especial de Noticias Caracol. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, nos acompaña. Hemos tenido inquietudes de Barranquilla, de Medellín. Ya en instante vamos a Cali. Ya vuelvo con Juan Diego. Pero antes de eso, ministro, nos preguntan aquí varias personas lo siguiente. En esta primera etapa, que por supuesto contempla y cobija al personal de la salud, ¿en qué momento tienen previsto que se empiece a vacunar a los adultos mayores, que también están en esa primera etapa? Sí, inmediatamente nosotros iniciamos con la población de mayor riesgo, que es la población de trabajadores de la salud. En el momento en que nos empieza a llegar el monto importante, el volumen importante de vacunas tanto de Sinovac como de AstraZeneca, que esperamos se dé entre el final de febrero y los primeros días de marzo, estaremos arrancando con todo el proceso de vacunación de la población mayor de 80 años. Este es un reto porque implica todo el agendamiento, todo el afinamiento de todas las IPS trabajando juntas, y allí es donde esa preparación nos va a poder posibilitar ya ese crecimiento en vacunación a nivel poblacional. Rubén Bayona, nuestro compañero, el que habitualmente está al frente de esta información, también tiene inquietudes. Rubén, la pregunta para el ministro. Ministro, buenos días. Me quiero devolver un poco. O sea, el gobierno está evaluando que estas dosis que llegan de Sinovac, 192.000, sean para inmunizar a la población de Leticia. Y, ministro, también háblenos de la eficacia de esta vacuna de Sinovac, porque entendemos que tiene el 50%, un poco más, versus 95% que tiene la de Pfizer. ¿Cómo entender que esta vacuna sea segura y cumpla los criterios para llevar a cabo la inmunización? Sí, Rubén, dos preguntas muy importantes. Lo de Leticia es una recomendación que nos hizo la instancia asesora de vacuna, el comité científico, para poder, digamos, por un lado, proteger a la población de Leticia, pero también un poco blindar, proteger a la población del resto del país frente a la eventual llegada de la cepa brasilera. Como ustedes saben, hemos podido, con lo que estamos haciendo, contenerla en la ciudad de Leticia, pero evidentemente esto implica un sacrificio, una dificultad para la ciudad, y por eso esa recomendación la estamos analizando, y yo creo que en un par de días estaremos definiendo esta situación para el país. Y muy importante la pregunta sobre Sinovac y la eficacia de Sinovac. La eficacia recomendada por la Organización Mundial de la Salud es de al menos el 50%. Sinovac está por encima
de ese porcentaje, 50.3%, pero quiero aclarar que esa eficacia de 50.3% se da en un estudio donde se evaluó en un entorno donde solamente se le aplicó a personales de la salud trabajando en COVID, donde el riesgo de contagio es mucho mayor. En los estudios poblacionales que se hizo con la vacuna de Sinovac, la eficacia es de alrededor del 90%. Y también es muy importante, todas las vacunas que hemos adquirido en el país tienen una eficacia casi del 100% para prevenir la enfermedad severa del COVID, o sea, la enfermedad que lleva a la muerte. Y esto es muy importante para la prevención de la mortalidad en adultos mayores, que esto es nuestro objetivo principal. De manera que, por esa razón, Sinovac se está aplicando extensamente en países tan importantes como Chile, como el Uruguay, con toda la confianza y la tranquilidad de que tiene unos efectos muy importantes. Ministro, a nuestra compañera Alejandra Giraldo también tiene inquietud sobre este tema ya puntual de la forma como se va a aplicar en regiones apartadas de Colombia. Alejandra. Juan, gracias. Ministro, sí, usted hablaba hace unos minutos acerca de la logística, esa que se está afinando, pero quizá la que representa un reto en la Colombia profunda, que no es otra cosa que esos territorios apartados donde se llega a lomo de mula, atravesando ríos, veredas, trochas. ¿Cómo se va a llegar a la Colombia profunda y cuál es el plan allí? ¿Se van a surtir las mismas fases o se vacunaría a todas las personas al mismo tiempo? Muy importante la pregunta, Alejandra. A ver, para ilustrar a los colombianos, hay lugares de Colombia como el departamento del Chocó, algunas zonas de la costa pacífica, incluso de la misma Buenaventura y el Nariño Pacífico nariñense, donde para llegar a la población en la área rural toca tomar lancha, los equipos de salud, salir del río muchas veces, cargar la canoa, volver a entrar al río y seguir en operativos que pueden durar 20 días al interior de la selva. Entonces, bajo esas condiciones, nosotros vamos obviamente a entregar vacuna a estos departamentos en las mismas condiciones de los demás, pero nos toca reservar seguramente vacunas de una sola dosis, que ya adquirimos 9 millones de vacunas con Johnson & Johnson, la vacuna Janssen, que es también muy efectiva para poder llegar a estos sitios y en una sola dosis solucionar el tema. Usted se imagina lo que sería hacer todo un operativo y a los 30 días volver a iniciar. Muchas veces en zonas como La Guajira es imposible ubicar nuevamente la misma ranchería, de manera que este tipo de vacuna fue adquirida específicamente para poder llegar a estas poblaciones. Es una pregunta muy, muy importante. El otro aspecto a tener en cuenta, ministro, y que muchas personas nos preguntan a través de redes sociales, es qué monitoreo está haciendo el gobierno a los hospitales. Vemos una lista ya de los centros asistenciales donde se va a empezar a aplicar la vacuna. Debe haber una infraestructura preparada, porque no es solamente la aplicación de la vacuna, es llegar, es hacer el registro, es luego firmar el consentimiento, luego el sitio donde se pone la vacuna. ¿Tiene el gobierno ese mapeo de cómo están preparados los hospitales del país? Sí, mira, Juan Roberto, esto, en primer lugar, ¿cuáles son las funciones del gobierno nacional? Es muy importante que los colombianos lo entiendan. El gobierno nacional adquiere la vacuna, hace el proceso de adquisición. El gobierno nacional diseñó y ha puesto en funcionamiento la plataforma Mi Vacuna y PayWeb, que es donde se soporta y registra toda la información. Y el gobierno nacional ha dado todos los lineamientos, formuló el Plan Nacional de Vacunación y todos los lineamientos. La responsabilidad final de la aplicación de la vacuna depende de los entes territoriales, valga decir, de los departamentos y distritos del país y de los sistemas de salud, EPS e IPS, que se deben reunir a nivel territorial en una mesa territorial de vacunación permanente en la cual se tomen todas las decisiones a este respecto. Para lograr eso, debe utilizarse toda la aplicación de Mi Vacuna, hacer el agendamiento, trabajar y hacer ese lineamiento. Y cada entidad, uno de los requisitos que tenemos, que están trabajando precisamente en estos días, es entregarnos la red de vacunación de cada departamento y de cada distrito para poder tener la certeza de dónde están los puestos vacunadores y para que también el público general, la ciudadanía, pueda saber si puede haber un centro más cerca a mi casa donde están aplicando la vacunación y donde puedo inscribirme para ir a lograr la vacuna. Recordemos que hay personas mayores de 80 años, muy difícil movilización,
no hay posibilidades a veces de transporte, no hay quien los cuide, pues poder tener puesto de vacunación cercano. Vamos a tener operativos domiciliarios también, y un poco lo que se hablaba también, en eventualmente cuando tengamos ya en el lado masivo, donde empecemos a vacunar población más joven, hablamos de 17 millones de personas en la etapa 5, 17 millones. ¿Qué es en qué mes es, ministro? Eso va a ser, eso esperamos que esté muy iniciando el segundo semestre del año entrante, estemos arrancando, muy iniciando el semestre entrante de este año, perdón. En ese momento vamos a tener que abrir a operativos masivos en carpas, en parqueaderos, en lugares de exposición, en coliseos, porque realmente allí para mantener el distanciamiento no va a ser posible al interior de las instituciones de salud, sino seguramente vamos a tener que extendernos a lo largo de espacios abiertos para lograr la vacunación. Sí, 8:32 minutos, sabemos que está saliendo para Cincelejo, regálenos un par de minutos más. Muchísimas preguntas, por ejemplo, ¿los privados van a tener la opción de comprar vacunas? Y si van a tener esa posibilidad, ¿en qué momento lo pueden hacer? Sí, señor, en el decreto quedó planteada la posibilidad de comprar vacunas por parte del sector privado. En este momento realmente la industria farmacéutica le está vendiendo prácticamente a países, únicamente a países, y lo que expectativa es que cuando iniciemos la fase 2, esa fase mucho más masiva, seguramente ya los privados podrían entrar a ofrecer vacunas. Lo anunciaremos previamente para poder hacer todas las adquisiciones. Hay temas allí por resolver, como el tema de lo que sería la responsabilidad que tendrían frente a los efectos adversos de las vacunas, cómo solucionar ese tema de esa responsabilidad que tendrían los privados, y otros temas muy logísticos, pero siempre bajo la plataforma de Mi Vacuna, PayWeb, porque nosotros necesitamos tener todo el registro y la trazabilidad de quién se vacunó, con qué vacuna, dónde se vacunó, independientemente de quién la provea. 8:33 minutos. Voy con Juan Diego Alvira, que le tiene pregunta a una más, ministro, y ya voy a Pereira. Juan. Sí, ministro, dicen ustedes que la meta, el desafío es que este año, si las cosas se dan, se alcance por lo menos el 70% de la población vacunada, cerca de 35 millones de personas. ¿Ese es el número que se necesita para que se dé la llamada inmunidad de rebaño? ¿Esa es la gran apuesta? Esa es la gran apuesta y es el propósito nacional. Y aquí te quiero decir, Juan, muy importante la pregunta, este no es un propósito solo del Ministerio de Salud, ni de los departamentos, ni de los municipios, ni de las EPS, es un propósito de toda la población. Para que logremos ese propósito tenemos que tener 3 condiciones. Primera, tener las vacunas. Estamos luchando por eso y esperamos tenerlas. Segundo, que todo el sistema de registro, el sistema de aplicación, los entes territoriales trabajando con las EPS funcione. Y tercero, muy importante, la confianza de los colombianos. Que todos entendamos que la vacunación es un propósito nacional. No solo me sirve a mí, sirve a toda mi sociedad, protege a mi familia, protege a todos los que están cerca de mí. De manera que es muy importante ese sentido de tener un propósito nacional como país para poder salir adelante frente al COVID-19. Si no hacemos eso, no lo vamos a lograr. 8:34 minutos. Hay preguntas. ¿Cuándo es que es Pereira, ministro? ¿Me recuerda cuándo empieza la vacunación en el eje cafetero? En el eje cafetero estaremos el jueves. El jueves. El viernes, perdón, el viernes. El viernes. Freddy Gómez en Pereira, pregunta para el ministro. Freddy. Son 2 preguntas, Juan Roberto, para el ministro rápidamente desde la ciudad de Pereira. Doctor Quevedo. Muy buenos días, señor ministro, y a todos. Sí, desde aquí, desde Pereira, de Clínica Los Rosales. Ya llegaron 900 vacunas para personal de la salud. ¿Cuándo llegan las demás? Somos 2.500 profesionales de la salud aquí en Risaralda. Y la otra pregunta rápidamente, ministro. ¿Por qué no han llegado los ultracongeladores a esta zona del país y cuándo llegan esos 2 ultracongeladores? Son 902 vacunas que vamos a despachar a Pereira. El viernes iniciamos, son más de 2.000 los trabajadores de la salud, pero ya estamos cubriendo una proporción importante. La semana entrante estaremos de llegar a otras 50.000 vacunas, pues cubriremos seguramente otras 900 personas a terminar todos los trabajadores de la salud. Y los ultracongeladores, esta semana ya tenemos 20 ciudades, ya hay 20 ciudades con ultracongeladores. Ayer nos llegaron otros adicionales que enviamos para Sincelejo, Montería, Riohacha, y
al terminar esta semana también estarán llegando vía Estados Unidos 10 ultracongeladores más, entre los cuales llegará uno seguramente a la ciudad de Pereira. 8:36 minutos. Ministro, ¿cómo va el proceso de registro de las personas que están entrando a la aplicación Mi Vacuna? ¿Qué reporte tiene usted hoy? Tenemos prácticamente 3 millones de consultas, alrededor de 80.000 postulaciones. Ha avanzado muy bien, la realidad es que ha avanzado muy bien. Es todo un reto, porque es un reto de unir 18 bases de datos, desde la registraduría, los regímenes especiales, el RUAF, el Registro Único de Afiliación, integrar todas esas bases de datos. Llevamos 3 meses trabajando en esto, lograr que la población se vea que está efectivamente registrada, que la población que no aparezca sea postulada, y ahorita vendrá todo el reto de lo que será el agendamiento para poder tener todo el proceso de seguimiento. Recordemos que también hay zonas del país donde el Internet no llega, hay dificultad. Hemos previsto que este programa se pueda instalar en los computadores, se registra. Si yo estoy en un lugar fuera de la zona urbana, lo registro donde no hay Internet. Cuando llego a la ciudad o al lugar donde tengo acceso a Internet, nuevamente se carga todo el sistema y vamos a tener todo un modelo de esquema de seguimiento global a nivel nacional de cómo va el proceso de vacunación. Ministro, veíamos Buenaventura allí en ese mapa junto a otras ciudades para el sábado, pero nuestro corresponsal Alberto Lorduy acaba de hablar con el alcalde y dice que él lo tenía previsto para el 27. ¿Ese anticipo afecta en algo? Recordemos que pues, son vacunas que tienen que estar mantenidas a un nivel de congelamiento muy grande y un tratamiento de un manejo muy delicado. ¿Qué tienen previsto en ciudades donde pueden decir, miren, no estoy listo? Nosotros vamos a llegar donde no haya ultracongeladores, se llega tal como está especificado por la empresa Pfizer, se llega con una caja conteniendo hielo seco y una cava de hielo seco adicional para poder hacer mantenimiento. Recordemos que la vacuna se puede mantener durante 5 días. Yo le he pedido encarecidamente a todos los alcaldes y gobernadores que rápidamente nos alistemos. Afortunadamente esta vacunación, para tranquilidad del alcalde, se va a hacer al interior del hospital, en este caso de los hospitales de Buenaventura, muy específicamente el Hospital Luisa Blanques de La Plata, donde yo ya he estado, y yo la verdad quiero decir que a Buenaventura tengo un cariño entrañable. Allá estaremos trabajando, alcalde, tranquilo, y vamos a poder aplicar todas estas vacunas. Cualquier duda que tenga, estamos acá en el Ministerio de Salud para resolverla y apoyarlos a usted y a todos los alcaldes y gobernadores en lo que necesiten para poder hacer que este operativo se cumpla. Como él de muchas regiones de Colombia, ministro, pues todo el mundo, por supuesto, haciendo muchas preguntas. El tiempo se nos agota. Nixon Uribe en Bucaramanga, una pregunta más para el ministro. Ministro, lo saludamos desde el Hospital Universitario de Santander, centro asistencial donde se va a iniciar esta aplicación de la vacuna según lo previsto. La consulta es cuándo se van a llegar o cuándo van a llegar esas vacunas a los hospitales de los municipios de menos de 50.000 habitantes, que por lo menos en Santander representa el 90% de las localidades. 2.331 vacunas vamos a estar remitiendo para Santander para esta semana, y muy importante, esos municipios de menos de 50.000 habitantes, recordemos que estamos en este momento en trabajadores de la salud, son aquellos que tienen cuidado intensivo, casi todos están ubicados en las ciudades capitales, y en la medida que nos lleguen, abramos ya la vacunación para mayores de 80, estaremos llegando a los más de 1.100 municipios del país de manera extensiva con vacunas, a través de la distribución que se haga desde los centros de acopio departamentales, que cada departamento tenemos 37 centros de acopio en el país que cubren departamentos y distritos, y a partir de ello estaremos distribuyendo a los municipios de tamaño intermedio y de pequeño tamaño. 8 de la mañana, 40 minutos. Rubén, una pregunta final para el ministro. Ministro, ¿cuándo se cierran las negociaciones para adquirir la vacuna rusa y cuántas dosis se van a adquirir? Mira, nosotros no estamos haciendo adquisiciones dirigidas a un tipo específico de vacuna. Nosotros estamos planteando cuántas vacunas necesitamos. En este caso, digamos, para cerrar completamente nos hace falta aproximadamente 2,5 millones de dosis de vacuna para completar lo que sería la cobertura completa, contando las posibilidades de desperdicio que siempre hay, se estiman siempre entre un 5 y un 10%.
Estas vacunas estamos buscando fundamentalmente oportunidad, que las vacunas nos lleguen de manera oportuna. Nosotros ya con la empresa Sputnik tenemos, para la vacuna Sputnik ya tenemos un acuerdo de confidencialidad, tenemos un contrato pro forma, pero lo importante acá es que se nos notifique cuándo nos podrán entregar las vacunas, cuál es la fecha más temprana que nos puedan entregar vacunas para poder tomar una decisión entre esta vacuna y las otras vacunas que hay en el mercado. En este momento nos importa, como usted entenderá, que las vacunas nos lleguen lo más pronto posible para poder cubrir la mayor cantidad de gente en el plazo más corto, de tiempo más corto. Alejandra, hay preguntas de la gente a través de nuestras redes sociales. Alejandra. Sí, Juan Roberto, y justamente el ministro acaba de hacer alusión al riesgo del desperdicio. En España, por ejemplo, se estaba desperdiciando una dosis por cada tarrito que tengo entendido, ministro, tiene 5 o 6. Usted me corrige, por favor, porque no estaban usando las jeringas adecuadas y porque había personal de la salud que no estaba lo suficientemente preparado. ¿Cómo estamos cercando ese riesgo aquí en Colombia? Mira, hemos tenido un entrenamiento, llevamos cerca de 15.000 personas capacitadas. Efectivamente, hay países donde se estaban utilizando 5 dosis, se estaban tomando 5 dosis cuando podrían tomarse 6 dosis. Eso es, obviamente, es muy importante no tener esas pérdidas. Pero la misma empresa Pfizer, que es el caso de los viales de Pfizer, que vienen por 6 dosis, ya estandarizó el tema. Colombia va a ser probablemente el primer país donde empecemos esa aplicación en Latinoamérica de vacunas de viales de 6 y donde tengamos toda experiencia. Para eso tuvimos que adquirir unas jeringas especiales que no tienen espacio vacío para pérdida. Adquirimos ya 5 millones y ya en este momento en las bodegas tenemos 1 millón de vacunas que estamos distribuyendo al país. Clarísimo, aquí no es solo la vacuna, es la vacuna más la jeringa, más el diluyente que se usa para reconstituir la vacuna, más los guantes para manejar las cajas de vacuna. Hay una cantidad de temas que son importantísimos para poder tener la logística completa de manejo de vacunas. Pues ministro, muchísimas inquietudes en redes sociales, por supuesto muy respetables todas, unas con muchísimas inquietudes, otras con críticas por el tema de las demoras, por el tema de que solo llegaron 50.000, en fin, tratamos, pero el tiempo por supuesto es muy corto. Esta, por ejemplo, es de Lorena, que representa la que muchas personas hacen y que tiene que ver con el cuidado que hay que tener a la hora de que no haya colados en las vacunas. Lorena nos dice, espero que esas vacunas lleguen a donde es y no queden en los políticos o sus familias, los amigos y los amigos de los amigos de sus familias. ¿Cómo garantizar eso, ministro? Y se lo pregunto porque mire lo que pasó en Perú y en el lío tan enorme en el que están. Pues Lorena, hay que los colombianos siempre hemos sido bastante mal pensados, tenemos razones para ello, pero en este caso nosotros del Ministerio de Salud hemos hecho un proceso totalmente transparente, riguroso. Cada colombiano se puede ver en mi vacuna, cada colombiano va a ver su turno y además quiero decirlo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo tienen una mesa especial para el proceso de seguimiento de vacunas y nos han notificado claramente que cualquier eventualidad que lleve a corrupción va a ser profusamente castigada con todo el rigor. Nosotros tenemos que apoyar eso también. La Superintendencia Nacional de Salud con el señor superintendente va a hacer un seguimiento muy claro y muy preciso de todos los entes de salud para poder asegurar que esto se dé. Nosotros no queremos, y aquí cada funcionario público nos vacunaremos cuando nos llegue nuestro turno, eso es clarísimo. Probablemente, yo he dicho, una posibilidad sería, de la única excepción, el presidente, por lo que implica él y por lo que el ejemplo que le podría dar al país, mostrar que tiene seguridad y confianza en la vacuna, pero por esa posible excepción, todos nos vacunaremos en el momento que nos toque. Y cualquiera que quiera saltarse la fila, sea político, sea persona de cualquier condición, va a tener su justo y merecido castigo y recriminación social, porque esto nos compete a todos los colombianos y esa confianza en los colombianos es fundamental para que todo el proceso se lleve de la mejor manera. Eso es lo más importante, que esto salga de la mejor manera. Ministro, quería terminar con el dato, reiterarlo. Las vacunas chinas que anunció hoy el presidente, ¿cuándo está previsto que lleguen las 192.000 dosis? Nosotros esperamos que lleguen el sábado, a más tardar el sábado.
Es decir, tendríamos 2 lotes antes de la fecha o en la fecha comprometida por nosotros del 20 de febrero, pero la buena noticia es que ya arrancamos y que esperamos que este flujo se siga dando de la mejor manera para tranquilidad de todos los colombianos. Pues ministro, ha sido un gusto que nos haya acompañado. Gracias por haber venido aquí al estudio de Noticias Caracol y por supuesto estamos con los colombianos para resolver las dudas, para plantear inquietudes a ustedes y lo más importante, para lograr que este proceso se cumpla de la manera más exitosa posible. Muchas gracias por habernos acompañado. No, Juan y Alejandra, un saludo para ustedes, para toda la gente de Caracol. Siempre que sea necesario, estaremos saliendo a medios a explicarle a los colombianos extensa y exhaustivamente todas sus inquietudes. Es importante que todos tengan la claridad y la confianza que requieren en el Gobierno Nacional, en nuestro Ministerio de Salud, donde nos estamos haciendo el mayor esfuerzo para estar con ustedes y para apoyarlos en este proceso crucial que probablemente es el reto más importante de salud pública que ha tenido este país en las últimas décadas. Así es, ministro, que vuelva, ¿no? Aquí estaremos. Aquí estaremos. Ministro, gracias.